La superstición ha subido muchísimo en estos últimos años. Siempre ha existido esa creencia, ¿verdad? Ajena a la voluntad y a la providencia de Dios, pero no es indiferente a nadie de que en los últimos años se ha producido un drástico incremento en las ventas de cartas del tarot. Además, pues en las búsquedas de cartas del tarot, pues en diferentes páginas web donde estas se venden, por ejemplo en Etsy, pues es uno de los artículos más vendidos. Las ventas en general de este tipo de barajas están en lo más alto dentro de los últimos 50 años. Fíjate, tenemos una gran crisis de fe. Según una lectora de cartas del tarot, que en una ocasión fue entrevistada por el New York Times, decía lo siguiente: antes existía esta idea de que el tarot estaba vinculado a ese ambiente de chica en una tienda con señal de neón que va a engañarte y leerte el futuro. Ahora es diferente. La brujería y la espiritualidad feminista, en especial en nuestro clima político, están viviendo un gran momento y el tarot es parte de todo eso. Pues sí, dentro de ese movimiento feminista y también pues dentro de ese clima político se está dando pues muchísimo este tipo de arte ocultista y podemos ver como en los últimos días, por ejemplo aquí en mi país, un señor bastante famoso, no voy a decir el nombre, dijo sobre unos presentadores y periodistas españoles, también muy famosos aquí en España, que eran satanistas y vendían su propia alma para lograr éxito. Y también que eran muy dados a este arte, el arte del tarot, ¿no? Tratar de adelantarnos a los acontecimientos y saber qué es lo que nos va a suceder mañana, dentro de un año, con quién me voy a casar, cómo me va a ir en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano desde siempre ha tratado de saber el futuro, qué es lo que le va a acontecer, pero eso solamente está en las manos de Dios y además está totalmente prohibido por el magisterio de la Iglesia, así como también por la Sagrada Escritura. El origen de ese tipo de carta, pues en general se cree que surgieron a partir de un juego de cartas que surgió en el Antiguo Egipto, pero la mayoría de las cartas de tarot actuales se remontan al siglo XVIII y obviamente se emplea con propósitos ocultistas. Cabe mencionar que sí existen juegos de cartas del tarot que no tienen un origen en el ocultismo, pero que sí usan imágenes similares y guardan una relación bastante íntima y próxima. Además, los lectores del tarot normalmente usan estas cartas para revelar algo del futuro de una persona, cosa que también se conoce como la adivinación. La Iglesia Católica nos advierte, nos exhorta a estar en contra de esas prácticas. Nos invita a no acercarnos a ese tipo de prácticas y según podemos leer en el Catecismo, en el numeral 2116, que dice lo siguiente: todas las formas de adivinación deben rechazarse. Y ahora te dice por qué. El recurso a Satán, o sea, cada vez que tú vas a la tarotista, a la bruja, para que te lean las cartas, puede ocurrir dos cosas: que esa persona sea un simple charlatán o charlatana, pero también puede suceder que sea un verdadero sacerdote o sacerdotisa de Satanás. Pues bien, sigue diciendo el catecismo: el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas
que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. O sea, el hombre quiere tener el poder de saber qué es lo que nos va a acontecer. Queremos saber si podemos cambiar la historia. Y también buscamos, en ese tipo de acciones, pues la protección por parte de los demonios. Y eso, según dice el catecismo, es una contradicción contra el honor y el respeto mezclados con ese temor santo y amoroso que debemos solamente a nuestro Señor. Emplear cartas del tarot con el objetivo de obtener un conocimiento oculto nunca, pero nunca es una buena idea. Y además abre a la persona una puerta enorme a lo demoníaco, una puerta que abres al infierno. Además, representa un deseo de poder y un rechazo del cuidado providencial de Dios sobre la creación. O sea, el hombre, mediante este tipo de prácticas, pues cree tener poder, cree tener todo bajo su control. Pero eso es un acto idolátrico. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida están en las manos de Cristo, ¿verdad? En la providencia de Dios. Dios que es el que rige todo el universo. Además, Jesús, nuestro Señor, instruyó a sus discípulos a no preocuparse por el futuro y a confiar en la divina providencia. Decía el Señor en San Mateo, capítulo 6, del 25 en adelante, decía lo siguiente, en el versículo 25 en adelante. No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. O sea, el Señor nos llama a depender de la providencia divina. Nuestras vidas están en manos de Dios. Dios es el que te provee. No tenemos que estar buscando, pues, en el ocultismo, en el poder demoníaco, nuestra seguridad diaria, sino que tenemos que poner nuestra confianza en aquel que es quien te creó y no te creó pues para el sufrimiento, sino que te creó para estar con él en la vida eterna por los siglos de los siglos, para estar con él eternamente y siempre felices, ¿verdad? Junto a él, junto a María, junto a los santos, los ángeles, etc. Y Jesús nos llama, pues, a despreocuparnos por todo eso, ¿verdad? A quitarnos esa presión, a quitarnos ese peso de nuestras espaldas, ¿verdad? Para poner solamente nuestra confianza en él. Pues bien, usar las cartas del tarot, pues, como he dicho antes, también atrae la atención de diversos demonios y espíritus malignos. Una antigua lectora del tarot admitió que en una ocasión, después de alejarse de esa práctica, quiso pues deshacerse de las cartas y empezaron a sucederle pues cosas extrañas. Empezaba a sentir pues la presencia de un espíritu
que no dejaba pues de visitarle, sobre todo entre los meses de mayo y agosto. Ella se dio cuenta de que las cartas en realidad le habían conectado con un algo espiritual, y cuando ella empezó a sentir esa presencia, pues luego más tarde vio que era una presencia que la visitaba más a menudo, ya casi semanalmente. Ese espíritu maligno venía a todas horas, porque ella lo que intentaba era romper, ¿verdad?, esa conexión, ¿verdad? Y ese espíritu intentaba mantener esa unión, ¿verdad?, entre esa persona que hacía ese tipo de prácticas y él. Por eso, ese espíritu nunca dejará descansar a la persona tranquila. ¿Cómo podemos hacer que ese espíritu nos deje? Pues rechazar todas, pero todas las prácticas demoníacas, rechazar todas las insidias y rechazar y ir a confesarte sobre esas prácticas idolátricas y malignas, y verás cómo después de confesarte, después de recibir la bendición de Dios mediante el sacramento de la penitencia, después de rechazar todo lo demoníaco, después de bendecir también tu domicilio, tu habitación o el lugar donde ese espíritu te intentaba pues contactar, pues romper ese hilo de conexión con todas las fuerzas demoníacas. En definitiva, Satanás siempre está detrás de cualquier cosa que intente alejarte de Dios. Él siempre va a tratar de hacerte desconfiar del amor de Dios, sabiendo que nuestro gran ayudador es Dios, es aquel que nos cuida, que nos pastorea. Jesús en San Juan pues dice que es el buen pastor. ¿Y qué hace un pastor? Pues te lleva por prados verdes, te alimenta, ¿verdad? Te calma la sed, te hace sentir bien, te cubre pues todas las cosas necesarias que tú necesitas, ¿verdad? El abrigo, la compañía de él, saber que estás junto a tu pastor, te quita todos los miedos. Por eso cuando estamos cerca de Dios, Dios nos hace sentir esa misericordia, ese amor por su parte, en el cual te sientes seguro, como un bebé en el regazo de su madre. ¿Cómo se siente ese bebé en los brazos de su mamá o de su papá? Pues se siente, pues, mejor que nadie, ¿verdad? Se siente que nada le puede hacer daño. Pues tú y yo, pues, seguros en los brazos de Dios, estando cerca de Dios, alejados del demonio, pues sabemos que ahí jamás vendrá el demonio a hacerte ningún daño. Confiemos en Dios, mantengamos cerca de nuestro corazón las palabras, por ejemplo, del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde el profeta hablaba así de lo que Dios quería de él. Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Pues esto que dijo Dios por boca de Jeremías, que tiene para nosotros planes de prosperidad, el demonio te va a dar lo contrario. Prosperidad te va a dar ruina. Dios te va a librar de toda desgracia. Satanás te va a traer todo tipo de desgracias para asegurarles un porvenir y una esperanza, dice el profeta. Pero Satanás no te asegura ningún porvenir. Te asegura la ruina eterna y quitarte toda esperanza. Por eso, de la mano de Dios nos debemos de sentir fuertes, poderosos, tranquilos, porque en los brazos de Dios estamos seguros, no abriendo puertas al enemigo para que éste entre, ¿verdad?
y te haga daño en tu vida espiritual, te quite la tranquilidad, te quite el sosiego y te aleje del verdadero amor que tú y yo debemos a nuestro Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.